Inés, el tema de las emociones, que recién hablábamos con Inés Saavedra, contame cómo va a ser eso en el tema de la educación futurista. Mira, hace varios años, creo que en la década del 80, la UNESCO manda las directrices de la educación para 165 países. Sí, son acordadas por los países, ¿no? UNESCO como unidad de países. Y ellos dicen, los pilares de educación son aprender a ser, de lo cual habló Inés hace un rato, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a aprender. Es decir, que en realidad, y esto ya está dicho, como te decías, ahora hay que ponerlo en marcha. Trabajar el clima emocional en el aula y generar lo que se llama preparación del medio para el aprendizaje es lo que estamos haciendo ahora con Crear Vale la Pena, en un programa muy pionero que estamos implementando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 10 escuelas, que consiste en juntar un docente y un artista para lograr ese espacio enriquecido en el aula que mejora la capacidad de los chicos de aprender, pero que mejora también la capacidad de convivir y de ser felices y ser proactivos y creativos. Y esto ya fue pensado, John Dewey, que era un pensador del siglo pasado, decía, no podemos formar ciudadanos en el aula si no sabemos cuál es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial en la escuela, ¿no? No podemos aprender a convivir en la escuela si los maestros son comandantes y si hay sistemas de opresión, digamos, entre los docentes y los alumnos o entre los alumnos y los alumnos. Así que construir el clima emocional no es un albur, no es andá a saber cómo llego yo, es lo que habló Inés sobre la capacidad de trabajar sobre las emociones, interpretar nuestras emociones. Entonces, hay muchos ejercicios que estamos trabajando y entrenando a los artistas y a los docentes para que los puedan incorporar a la agenda del aula. Y eso es lo que tenemos que instalar en la política. Nosotros no vamos a poder resolver en la política lo que no hayamos resuelto en el mundo de los afectos. Y tampoco vamos a resolver en el mundo de los afectos personales, interpersonales, lo que no se resuelva en el mundo de la política. ¿Esto qué quiere decir? Yo no voy a resolver el tema de si aborto o no aborto con mi pareja o con mi familia. Es algo que va a instalar la sociedad para que yo lo resuelva mejor. Eso ha pasado con el matrimonio igualitario. Resuelve de otra manera esa persona que es gay, homosexual, la forma en que se lo comunica a su familia cuando el matrimonio igualitario es ley. Es clarísimo. Entonces, los problemas emocionales de la política han redundado en mucha sangre y los problemas no resueltos de la política han redundado en mucha sangre. Por eso hay en la Argentina 300 mujeres que mueren asesinadas a manos de sus parejas, ¿no? Y estando en Salta, yo que empecé la charla hablando de esa familia que no puede aliarse, que es la familia argentina, la gran familia política argentina, ¿no? Porque yo tengo antepasados políticos salteños que me dan mucho orgullo. Mi chosno se llamaba Pablo de la Torre y fue el gobernador de Salta, pero no de esta Salta, sino de la Salta Grande, de la Salta que incluía lo que hoy es el Tucumán. Y es increíble porque a mi chosno le cortaron la cabeza, se la colocaron en una pica. Cuando uno ha tenido en la familia personajes con esas historias, ¿no? Yo decía, bueno, ¿quién le cortó la cabeza y le puso en la pica? Me dijeron, el gobernador de Tucumán. Y le cortaron la cabeza y la pusieron en la gobernación de Tucumán la cabeza. Por eso a mí los tucumanos muy bien no me caen, ¿no? Voy a Tucumán siempre con esa cara y digo, ¿por qué no me gusta tanto a mi Tucumán? Y claro, debe ser por esto. Pero en realidad, Tucumán y Salta eran una misma región en esa época. Y Heredia, que es el que le corta la cabeza finalmente a Pablo de la Torre, que era un lugarteniente de los gauchos, de los infernales de Güemes, era también un infernal de Güemes, era un hermano, y la política los puso enfrente. Y uno piensa, este Heredia, que era hermano de la Torre, mató, ¿no? Uno mató al otro, y quizás es esa hermandad no resuelta la que haya sumado la mayor ferocidad en el crimen, no la menor.
no es quizás, a pesar de que eran hermanos, se produce el asesinato, quizás porque eran hermanos, porque hay una fratria que funda la patria, que es la que no podemos nosotros constituir. Y por eso en nuestro país los líderes son tan importantes, porque no podemos construir la fratria, que es la hermandad, porque no podemos matar a esos padres todopoderosos para ser hermanos, ¿no? Entonces, a mí me duele mucho el asesinato de Heredia o la muerte de Pablo de la Torre a manos de Heredia, pero pienso que seguimos matando a los La Torre y posiblemente hay muchos Heredias muertos por otros La Torre. A veces cuando hablan de discriminación en la Argentina y dicen ¿por qué estamos educando a bolivianos en nuestra patria, en nuestras universidades? ¿Por qué lo estamos curando en nuestros hospitales? Yo pienso en ese Pablo de la Torre, que cuando era un infernal de Güemes tenía 25 años y era analfabeto. Y sin embargo, cuando fue gobernador, a los 40, era abogado. ¿Y dónde estudió? En Bolivia, ¿no? En Chuquisaca. Entonces, ¿dónde estaban las universidades en la época de Michonno? En Bolivia. Los argentinos nos formamos como dirigentes en Bolivia. Entonces, ¿por qué no formar a nuestros hermanos bolivianos hoy en nuestras mejores universidades, ¿no? Bueno, estas reflexiones entonces vienen alrededor de poder mejorar el campo emocional de la política, no solo el de la escuela. Qué bueno.